Dios los bendiga, hermanos queridos. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a toda la familia de la iglesia. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por un nuevo día más de vida que el Señor nos ha podido dar. Amén. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes. Amén. Y cuando el Señor me estaba dando este mensaje en esta mañana, me hacía pensar cuántas veces tenemos que enfrentar diferentes momentos difíciles en nuestras vidas, momentos difíciles familiares, momentos difíciles emocionales, que muchas veces, hermanos queridos, nos hacen estar débiles, nos hacen estar tristes, nos hace estar bajoneados, nos hace estar sin fuerzas, hermanos queridos. A veces llegamos a un estado que quizás ya no tenemos fuerza para venir a congregarnos, hermanos queridos. No sé si alguna vez le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado en algún momento de mi vida, hermanos queridos, quedarme sin fuerzas. Amén. Porque esas emociones muchas veces nos tiran para abajo. ¿Qué hacen esas emociones? Nos tiran para abajo, hermanos queridos. Y la Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos habla de estas cosas. Nos habló Jesús. Por eso abrí la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Que en este caminar, en este mundo, íbamos a tener algunas cosas, hermanos queridos, que nos iban a hacer desfallecer muchas veces emocionalmente. ¿Escuchaste? Libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así la palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Y te pedimos la iluminación, Señor, para poder, Señor, desarrollar este mensaje, que podamos meditar en esta palabra, Señor, para que podamos entender, Señor, que muchas veces en el camino van a haber piedras, Señor, que nos impidan querer avanzar, Señor, que nos quieran tirar para abajo, Señor. Pero tú en este versículo nos enseñas, Señor, que tenemos que aprender a confiar en ti, porque son cosas que nos van a acontecer mientras estemos en este mundo, Señor. Por eso háblanos, Señor, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos queridos, el Señor es claro acá, Por eso el Señor nos enseña a través de su palabra. Por eso Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él había vencido al mundo, hermanos queridos. Él vino siendo Dios, tomó forma de siervo, fue uno más como nosotros, fue tentado en todo, pero la diferencia que Él tuvo con nosotros es que Él no cometió pecado, hermanos queridos. Y la Biblia dice que Él se compadece cuando muchas veces pasamos por diferentes tentaciones, por diferentes clases de emociones, de aflicciones, de sentimientos, hermanos queridos, que nos tiran para abajo, hermanos queridos. Amén. Hay momentos de tormenta en nuestras vidas, hermanos queridos, que la tormenta nos golpea fuerte. Estaba viendo, creo que esta mañana con la pastora estábamos viendo un video del huracán que estaba pasando por la Florida, por el Caribe, por allá por Estados Unidos. Y esos vientos, hermanos queridos, de más de 200 kilómetros por hora,
arrasaban con todo, arrasaban con techo, con casas, hacían que se caigan camiones, hermanos queridos, en la ruta por tanta fuerza que tenían esos vientos. Y hay vientos espirituales, hermanos queridos, que vienen a la vida de los creyentes, que muchas veces, que si no estamos bien arraigados a Jesucristo, bien arraigados a su palabra, esos vientos nos pueden tumbar, hermanos queridos. Amén. Y así nos puede hacer volar de la presencia del Señor como se volaban esas chapas. Amén. Y por eso muchas veces nos sentimos desesperados. Yo creo que esas personas que atraviesan por esas tormentas, por esos huracanes, por esos tornados, se llenan de temor, hermanos queridos, porque hay algo que tenemos los seres humanos, que es querer perseverar. Amén. Estamos aferrados a la vida y eso es algo natural que lo tenemos. Y cuando tenemos que enfrentar diferentes tormentas, hermanos queridos, muchas veces nos envuelve el temor, nos envuelve el miedo, nos envuelve el sufrimiento, nos envuelve la aflicción. Por eso en esos momentos es donde nosotros, hermanos queridos, tenemos que recordar este texto que el Señor nos habla a nosotros como iglesia y le habla a toda la iglesia del mundo. Amén. Que en esos momentos de aflicción que van a venir, porque, hermanos queridos, no podemos evitar que esos momentos vengan. Amén. No podemos evitar la pérdida de un ser querido, porque la muerte es parte de la vida, hermanos queridos, y en algún momento también nos va a tocar nosotros. Y muchas veces cuando tenemos que pensar en la muerte, muchas veces, hermanos queridos, viene aflicción a nuestra vida porque tenemos que dejar seres queridos, tenemos que dejar cosas, y no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que viene como una aflicción, como una tristeza. Pero eso nos pasa, ¿sabes por qué, hermanos queridos? Porque nos da tristeza aquello que no conocemos. Porque, hermanos queridos, los creyentes no morimos. Los creyentes que partimos de esta tierra pasamos a otra dimensión. ¿Dónde pasamos los creyentes que morimos en Cristo? No morimos, hermanos queridos. Por eso dice Jesús, tengan paz en mí. Y paz no es ausencia de guerra, hermanos queridos. Paz es haber pasado la guerra y estar tranquilito, estar en aguas apacibles, en aguas de reposo. Y yo estaba estudiando sobre algunos personajes de la Biblia que han pasado por sentimientos emocionales que lo tiraban para abajo. Amén. Y el primer personaje que les quiero hablar en esta noche es un personaje muy conocido y fue el profeta Elías, después de haber tenido una gran victoria, haciendo descender fuego del cielo, cortarle la cabeza a los profetas de Baal, con solo una palabra o una frase que le soltó Jezabel. Elías, hermanos queridos, entró en una tristeza profunda, entró en una congoja profunda, hermanos queridos, que dice que llegó a querer, desear morirse. Miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿Qué deseaba Elías? Estaba re mal Elías, hermanos queridos. ¿Cómo estaba Elías? Y estar mal, hermanos queridos, no significa que Dios te va a desechar. ¿Escuchaste? Porque muchas veces cuando nos sentimos que estamos mal, pensamos que estamos lejos de Dios. Y Dios no te desecha porque vos estás pasando un momento malo, porque te sentís triste, te sentís bajoneado, te sentís que te están tirando para abajo. Porque vemos que
que Elías le dijo al Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué le dijo Elías al Señor? Pues no soy yo mejor que mis padres. La autoestima por el piso. Y nosotros tenemos que saber, hermanos queridos, que por nuestra sangre corre el ADN de la sangre real, por medio de Jesucristo que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que creernos verdaderamente quiénes somos en Dios. Cuando vengan esos momentos de aflicción, de tristeza, que todo, hermanos queridos, nos empuja, en vez de para adelante y para arriba, para atrás y para abajo. Y sentís como si una mano negra, hermanos queridos, te impulsa hacia abajo, que te aprieta. Pero todas esas cosas son permitidas por Dios, hermanos queridos. Porque el Señor dice que en nuestras debilidades Él se perfecciona. Y muchas veces Dios permite que pasemos por diferentes aflicciones, porque Dios tiene que ir trabajando en nuestros corazones para que realmente lo podamos conocer a Él y podamos, hermanos queridos, sentir su amor y su misericordia. ¿Escuchaste? Y dice que Elías, hermanos queridos, pudo descansar, dice el Señor, porque dice que se durmió y se echó a dormir debajo de un enebro. ¿Dónde se echó a dormir? Y el enebro, en medicina naturista, hermanos queridos, tiene que ver con una medicación que te relaja. Amén. Que se utiliza, hermanos queridos, para levantar el ánimo. O sea, no era casualidad que Elías se haya echado a dormir debajo de un enebro, hermanos queridos. Amén. Y en ese momento de debilidad, dice que Dios mandó a sus ángeles para que lo fortalecieran, para que él pueda comer y pueda beber, hermanos queridos. Por eso, si vos en estos tiempos te estás sintiendo así, de esa manera, te sentís cabizbajo, te sentís que te están apretando para abajo, Dios va a enviar a sus ángeles para que te levanten los brazos. ¿Sabían que hay un ángel asignado para cada uno de nosotros? Hay un ángel asignado por el Señor para vos, para ayudarte, para levantarte, el ángel de Jehová. Dios nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, hermanos queridos, para que nos podamos fortalecer en su poder y en su fuerza y que nos podamos revestir del Espíritu Santo de Dios para poder sobrepasar esos momentos, hermanos queridos, de adversidad. Si el profeta Elías lo pasó, decí conmigo, yo también lo voy a pasar. Pedro decía que nosotros vamos a padecer como cristianos y que esos padecimientos se van repitiendo en diferentes hermanos en todo el mundo. Por eso no te sorprenda cuando venga el viento de la prueba a tu vida, hermanos queridos. Amén. Y que en el momento de la prueba no vamos a estar sonriendo ni cantando aleluya, hermanos queridos. Podemos declararnos en fe, pero en esos momentos, hermanos queridos, vamos a alargar lágrimas. Porque la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y si tú estás viviendo en el tiempo de la lágrima, en este tiempo, hermano querido, prepárate, porque pronto viene la cosecha que vas a cosechar con la alegría. Viene la multiplicación, viene la bendición sobrenatural, porque todo lo que estás viviendo va a ser experiencia para que el día de mañana muchas personas sean consoladas a través de la palabra que salga de tu boca, porque Dios te va a usar en esa área que exististe la aflicción, la va a ayudar para que seas un hombre y una mujer que consuele con la palabra de
de Dios a muchas almas y esas almas se puedan acercar al Creador, al Rey de Reyes, al que vive por los siglos de los siglos. Alguien que lo crea, alguien que lo celebre. Jeremías, hermanos queridos, otro profeta, hermanos queridos, que este sí que la pasó mal de verdad. Vos fíjate qué mal la pasó Jeremías, que terminó escribiendo el libro de Lamentaciones. ¿Qué terminó escribiendo Jeremías? O sea que la pasó, y a pesar de todo, hermanos queridos, él se mantuvo firme en el llamado que había tenido de parte de Dios, hermanos queridos. Muchas veces, hermanos queridos, vamos a tener que llorar por injusticias. Vamos a tener que llorar porque quizás nos rechacen. Diciendo la verdad, queriendo hacer la voluntad de Dios, hermanos queridos. Porque Jeremías le decía la verdad, era el profeta que verdaderamente estaba enviando el mensaje de Dios. Lo otro decían profecías vanas, profecías que el pueblo quería escuchar. Porque el pueblo quiere escuchar profecías que le endulcen el oído y que le digan que va a estar todo bien. Y Jeremías le decía, no, lo confrontaba, ustedes tienen que arrepentirse. Están haciendo mal las cosas. Y por eso lo rechazaban. Y seguramente que iba caminando y le daban vuelta a la cara. Y yo no voy a decir que cuando te dan vuelta a la cara duele, hermano. Claro que sí que te duele. Pero vos tenés que tener tu mirada en tu llamado como la tenía Jeremías. Y quizás tengas que escribir lamentaciones en tu vida y te lamentes, hermanos queridos, por muchas cosas que van a ir sucediendo a medida que vas transitando este camino de peregrinaje hasta que un día podamos llegar al trono de la gracia, hermanos queridos, y poder tener un encuentro cara a cara con el Señor. Pero fueron hombres de Dios, hermanos queridos, que pasaron, hermanos queridos, por emociones fuertes, por sentimientos de tristeza, por sentimientos que lo tiraban para abajo. Hermanos queridos, Jeremías murió en la puerta del templo y apedreado por sus propios hermanos. Entonces cuando nosotros vemos esos personajes que han dado su vida por el Señor, lo que nos pasa a nosotros me parece que no es tan fuerte, ¿no es cierto? Entonces nos tiene que motivar. Bueno, hay hermanos que están viviendo pruebas más fuertes de las que estoy viviendo yo. Entonces me tengo que levantar. Yo tengo que confiar en el Señor. Yo sé que el Señor dice en su palabra que voy a tener aflicción en este mundo. Pero tengo que aprender a confiar en Él. Y ese es el problema, hermanos queridos. Que nos cuesta muchas veces en esos momentos de adversidades confiar en el Señor y descansar en Él. Qué difícil, hermano. Por eso no podemos encomendar nuestro camino al Señor o nuestra causa al Señor y confiar en Él y Él hará. No se puede cumplir esa palabra porque no tenemos confianza, y la falta de confianza es falta de fe. Entonces tenemos que trabajar en esa área. Y Jesús dijo, si alguno tiene falta de fe, Santiago lo dijo, pídasela a Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos falta la fe?
Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y hoy estás adquiriendo fe, hermanos queridos, para poder enfrentar esa situación que estás atravesando. Ya sea en el lugar que te toque atravesarla, ya sea en índole familiar, en índole sentimental, física, hermanos queridos. Yo me desanimo, hermanos queridos, la verdad le digo, delante del Señor y la pastora de testigo. Últimamente, en este último tiempo, me siento cada vez... La dolencia parece que me tiene apretando hacia abajo, hermanos queridos. No tengo una buena salud. Y eso me entristece, hermanos queridos. Y ahí tengo que andar remándola y confiando en el Señor. Y viene el demonio y me habla. Y a veces me siento en valles de sombra de muerte. Y tengo que seguir adelante. Y muchas veces así, todo dolorido, tengo que seguir con el llamado, hermano. Recién cuando entré le mostré la panza al pastor Maximiliano como la tenía. Dura parecía que tuviera de 5 meses, hermano querido. Pero entiendo que tengo un llamado. Estoy pasando una aflicción, hermano querido. Y no le voy a decir que estoy, qué alegría, no. Porque las aflicciones, hermano querido, te hacen sentir para abajo. Pero entiendo lo que el Señor me habló. Que voy a tener aflicciones, pero que tengo que confiar en Él, hermano querido. Y que Él me entiende. Si los hombres de Dios pasaron aflicciones, ¿cómo no la vas a pasar vos? Me dijo el Señor hoy. Decirle al que está al lado tuyo, las aflicciones las tenemos que pasar. Otro que pasó una aflicción y bastante picante, hermanos queridos, fue Job. Siempre nos llenamos la boca hablando de las pruebas de Job, de cómo Job tuvo que soportar, pero había que estar en la piel de Job. Es fácil hablar de afuera, hermanos queridos, del dolor de otro. Como me decía la pastora, es fácil vos quererme decir que yo no sufra más por mi mamá. Es fácil aconsejar desde afuera, pero cuando a vos te toca vivirlo de adentro, porque lo ves de otra y lo sentís de otra forma. Amén. Pero Job dice que llegó, miren hermanos queridos, fue tan grande la prueba y tan grande el sufrimiento que estaba padeciendo Job, no solamente por la pérdida de los hijos, por la pérdida material, sino que ya estaba sufriendo en lo físico, como estoy sufriendo yo. No creo que esté sufriendo tanto. ¿Sabe que yo tuve varicela de grande, hermanos queridos? ¿Sabe que tener varicela de adulto, te podés morir teniendo varicela de adulto? Y hermanos queridos, yo me acuerdo que en ese momento no tenía ni un peso ni para comprar un caladril, hermanos queridos. Y me acuerdo que me llené de grano, hasta la cabeza llena de grano, todo el cuerpo lleno de grano. Me agarró fuerte porque me vi temperatura más de 40 grados. Y eran ampollas, me las reventaba, hermano, porque me picaban, me reventaba todas las ampollas, me picaban. El tanco mentolado no me hacía nada. No tenía para comprarme un caladril. Recurría a personas que para poder comprarme un caladril y no me ayudaron, hermanos queridos, me ayudaron después de una semana. Pero esa semana que no tuve el caladril me ayudó un montón por la picazón. Aparte de tener la fiebre alta, la picazón, hermanos queridos, que produce la varicela. Porque estaba, hermanos queridos, era un cuerpo lleno de grano. Peor que un maíz era, hermano. La pastora le dice mazorca, porque le dicen mazorca al maíz en Colombia. Pero era un cuerpo como un maíz. La cabeza se me llenaban de grano, eran montañas, hermano. Dolorosas, picas. No podía dormir, hermano, de la picazón, era un tormento. Entonces cuando
pienso en la sarna de Job, pienso en el tormento que tenía este hombre. Por eso en el capítulo 7, versículo 15, dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Mire a lo que llegó Job. Porque todos hablamos de Job, de que Dios le devolvió todo el doble, pero en el proceso, hermanos queridos, él tuvo que pasar por la aflicción. Y en la aflicción es donde van a venir todos estos pensamientos, hermanos queridos, a perturbarte, a desanimarte, a afligirte. Y ahí en esos momentos de oscuridad es donde tenemos que recordar lo que nos dijo Jesús. Van a tener aflicciones, pero confíen. Hermanos queridos, cuando padecí de COVID y todavía, hermanos queridos, no estaban las vacunas, hermanos queridos, no podía respirar, habíamos llamado a la ambulancia y nunca vino la ambulancia a buscarme, hermanos queridos. Y es horrible no tener oxígeno detente. Sentía que me moría. Pero en ese momento tenía dos opciones. O me dejaba morir o confiaba en el Señor. Y confiamos en el Señor con la pastora. Amén. Nos traían la comida así con una caña y la bolsita para que no acercarse a nosotros. Fue terrible en ese tiempo. Y no tener los medios, los recursos para... Pero el Señor es bueno, hermanos queridos. Amén. Porque Dios envió un ángel desde Colombia que nos atendió, nos medicaron, porque acá los médicos querían que tome paracetamol. Nos medicaron con unos antibióticos, tomamos el Acemut y con eso pudimos sacar adelante, porque yo tuve una neumonía. COVID. Y gracias a Dios pasé esa aflicción y hoy estoy acá, por su amor y por su misericordia, porque confié en el Señor, hermanos queridos. ¿Ve que los siervos de Dios pasamos por aflicciones, hermanos queridos? Lo podemos ver en la Biblia y lo podemos ver en nuestra propia vida también. Por eso no nos tenemos que sorprender, hermanos queridos. Es parte de nuestro caminar en el Señor. David, todos hablamos de David, hablamos de que fue un gran rey, que esto, que lo otro, un conquistador. Siempre tratamos de ver la parte positiva de los personajes de la Biblia, pero también tuvieron una parte negativa. Porque David, hermanos queridos, en el Salmo 25 y versículo 16 dice, vuélvete a mí, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cómo se sentía David? Solo y afligido se sentía David. Perseguido, hermanos queridos, por el hombre más importante de la nación, que era Saúl, y por muchos enemigos que se habían levantado, porque Saúl era el principal enemigo. Pero había muchas personas que estaban bajo la cobertura de Saúl que lo perseguían, que eran enemigos de David. Y todo el ejército, eran muchos los enemigos. Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mis afanes y perdona todos mis pecados. Muchas veces las aflicciones, hermanos queridos, vienen como consecuencia de nuestro pecado, de nuestra falta delante de Dios. Amén. Por eso si nosotros en algún área hemos pecado, nosotros tenemos que ir a Jesús, hermanos queridos, que nos perdona todos los pecados, que nos limpia. Tenemos que ir a Él con un verdadero arrepentimiento, para que realmente podamos confiar en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y nos libre de esa aflicción. Amén.
Porque la aflicción es temporaria. ¿Cómo es la aflicción? Es temporaria. Y muchas veces los enemigos no son externos. Muchas veces los enemigos están dentro nuestro. ¿Dónde están muchas veces nuestros enemigos? Cada uno sabe de lo que le estoy hablando. Porque ahora el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y esos enemigos que te causan aflicción, que están dentro de ti, hermanos queridos, se lo tenés que presentar al Señor, porque el Señor conoce esa aflicción que estás viviendo dentro tuyo, que te hace largar lágrimas, y que tenés que aprender a confiar en el Señor para poder vencer. Amén. Yo no sé cuál es el enemigo por el cual estás luchando en este tiempo. Quizás estás luchando con la soledad, quizás estás luchando con la pérdida de un ser querido. Dios sabe y conoce tu corazón, porque Él es el que escudriña el corazón y la mente del hombre y de la mujer. Y el último personaje, porque si no buscaría, seguiría buscando personajes, pero es un modo de ilustración para que ustedes se sientan identificados, que no crean que ustedes solos son los que sufren, o yo soy solo el que sufro, sino que también hubo hombres de Dios llenos, ungidos de la presencia de Dios, que les tocó pasar por la aflicción y por el sufrimiento. Y el más importante para mí fue Jesús. Amén. Porque Él sí no cometió pecado, hermano, y tuvo que pasar por la aflicción. En Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39, dice así: entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. ¿Qué dijo Jesús? Mi alma está muy triste. ¿Viste que Jesús estuvo triste? Siempre de acá, los predicadores, vamos a animar al pueblo, hermanos queridos. ¿No es cierto? Porque tampoco vamos a hablar siempre de bajón. Pero podemos ver a través de la palabra, hermanos queridos, que no está mal que muchas veces nos sientamos tristes, hermanos queridos. Porque Jesús estuvo triste, lo dice la Biblia, no lo digo yo, esto es un fundamento, lo que le estoy predicando. Pero mire lo que dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjese el pozo depresivo que estaba padeciendo Jesús. Pero dice, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro grande diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué actitud tomás, hermanos queridos, cuando estás triste? ¿Te dejás invadir por la tristeza, que es lo que el diablo quiere? ¿O nos tomamos del ejemplo de Jesús? Porque Él estaba triste hasta la muerte. Pero eso no impidió, hermanos queridos, que Él se entrega a la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que pasar por Getsemaníes en nuestras vidas para que nos lleven al propósito de Dios, porque el propósito de Dios con Jesús es que Él muera por la salvación de la humanidad. Y era necesario que Él pase por el sufrimiento, hermano querido, y por la tristeza profunda. Por eso te digo, esa tristeza que vos estás viviendo, que estás atravesando, hermano, está siendo permitida por Dios, porque está dentro del propósito de Dios, porque Dios en un futuro sabe cómo va a usar tu vida. Porque muchas veces si nosotros no pasamos por la tristeza, por la aflicción, nos convertimos en seres insensibles. Cuando pasamos por el sufrimiento, empezamos a tener misericordia y compasión de aquel que sufre. Pero si vos no sabés lo que es sufrir, vos sos un insensible. Sos como el sacerdote, sos como el levita.
Y Dios quiere que seamos como el samaritano, que nos movamos a misericordia. Por eso la Biblia dice que al que más se le perdonó, más amó. Amén. Y a mí el Señor me ha perdonado un montón. Pero eso no significa que siga pasando por valles de tristeza, hermanos queridos. Amén. Por eso la palabra de aliento para todos nosotros en esta noche, y que nos aferremos y que fundamentemos nuestra vida y esta prédica para que nosotros podamos salir de esos momentos, es lo que dice el Salmo 34, 19, hermanos queridos, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Yo no sé si eso te conmueve, hermanos queridos, pero muchas van a ser las aflicciones de los hijos de Dios. Pero tenés esperanza, tenés fe, tenés confianza en el Señor, porque de todas ellas el Señor te va a librar, te va a levantar, vas a salir, vas a vencer, vas a tener esperanza, vas a tener experiencia y serás un siervo de Dios, como Dios quiere, con un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso esta leve tribulación que estás viviendo no es comparada con la gloria que Dios tiene preparada para tu vida. Si ese aplauso es para Cristo, si ese aplauso es para esta palabra, que se escuche ese aplauso, un grito de victoria. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Oh Rama Kandalaba Shira Lava Saya. Porque el Señor en esta noche te levanta del pozo cenagoso, hermanos queridos, y va a poner sobre tus pies, sobre peñas. Gloria a Dios. Y lo que estás viviendo es momentáneo, hermanos queridos. Es porque Dios quiere que aprendas algo nuevo. Oshata Rama Kandalaba Saya. Por eso confía en el Señor, descansa en el Señor, encomienda tu camino en el Señor y Él hará, como dice el Salmo, oh Rama Kandalaba Shia Lava Saya. Santo, 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 santo.